Incipiente en el mercado financiero. Vamos a charlar un rato con Marina Dal Poyetto, economista de la firma EcoGo, una de las referentes del mundo de las consultoras económicas en nuestro país, que nos atendió a esta hora y queremos escucharla. Buen día, Marina. Acá Jairo Estrache y el equipo de Radio Con Vos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gracias por atendernos. Obviamente que en este momento la primera pregunta que te hago es si estamos ante una corrida, el comienzo de una corrida, una mini corrida o qué. Bueno, cuando empiezan uno nunca sabe cómo terminan. Acá lo que tenés es un mercado que venía balizado con el esquema de política económica, donde básicamente se manejaba el tipo de cambio oficial con un ritmo de devaluación preanunciado que hasta enero llegó al 2% mensual y a partir de febrero se fue al 1% mensual, de un mercado financiero donde se volcaba el 20% de la exportación a la oferta, alrededor de 1.400 millones de dólares mensuales, y en los últimos meses, desde enero en adelante, se volcó dólares adicionales para asegurar que la brecha se mantenía contenida. Con lo cual vos tenías el dólar contenido, las tasas de interés por arriba del ritmo de devaluación, y tenías buena parte de los locales, te diría que el grueso eran locales, apostando, si querés, a la tasa de interés, apostando al peso. Claro. Bueno, esa dinámica que de alguna forma se sostuvo, digamos, con la narrativa del gobierno, donde dijeron sistemáticamente este esquema se sostiene a rajatabla, se sostiene a rajatabla, se sostiene a rajatabla, entra, si querés, en coalición con lo que pasó, si querés, el viernes y, bueno, y fundamentalmente el martes a la mañana con la entrevista al ministro de Economía, donde en la discusión con el fondo, donde yo vengo diciendo, digo, no hay intersección entre lo que demanda el gobierno, que es sostener este esquema cambiario, al menos hasta la elección, y lo que quiere el fondo, que es un esquema cambiario que acumula reservas. Bueno, el gobierno venía insistiendo que el acuerdo con el fondo estaba ya cerrado, se mandó el DNU al Congreso, y en la entrevista del martes se dejaron trascender creo que dos cosas. Una es que el monto del acuerdo no está cerrado, y la segunda es que el esquema cambiario que hasta ahora, por lo menos desde la narrativa, se mantenía a rajatabla y era el balizamiento para todo el mercado, no va a afectar a la gente textualmente, pero se está discutiendo. Entonces, eso lo que generó fue, una toma de ganancias, si querés, y te generó un corrimiento en el mercado de futuros, o sea, en la cobertura, la demanda de cobertura, y te generó del otro lado una mucha mayor presión en la brecha, y la contracara de eso fue un banco central que venía comprando dólares, vendió dólares los últimos 3 días, digamos, si en febrero viene vendiendo, en marzo viene vendiendo dólares, y del otro lado, una mayor intervención en la brecha. Bueno, este ritmo de ventas no se sostiene, o sea, o generás un cambio en las expectativas, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días o cómo se mueve el gobierno, pero digo, este nivel de intervención, no es sostenible de acá a la elección. Marina, el gobierno y sus funcionarios lo suelen repetir como mecanismo para transmitir tranquilidad de que no va a haber turbulencias fuertes con el dólar. Dice, no hay pesos para que haya demanda de dólares. La respuesta central de Caputo es decir, ahora va a ser distinto porque no hay pesos. Nosotros hicimos cosas para que no haya con qué comprar dólares. ¿Qué es lo que ves vos que pasa hoy? Si no hay pesos, como dice el gobierno, ¿de dónde sale la presión para comprar dólares que hace generar esta tensión? Bueno, el problema es que, pesos hay, o sea, es cierto que vos no emitiste pesos para financiar el agujero fiscal, es cierto que vos desarmaste los pasivos remunerados del Banco Central y entonces los pesos que se emitían o la deuda en pesos que se emitía por el devengamiento de la tasa de interés se redujo significativamente, porque la tasa de interés bajó, pero además porque desarmaste los pasivos remunerados. Es cierto que el Banco Central está comprando menos dólares, está emitiendo menos pesos por la compra de dólares. Pero en simultáneo a eso, es cierto que el desarme de los pasivos remunerados lo hiciste contra un aumento en la deuda del Tesoro, y también es cierto que cuando el programa financiero del Tesoro, de pesos y de dólares, el agujero que tuvo, en el caso de los pesos, un refinanciamiento promedio por debajo del 100% desde septiembre, contracara de eso fue una emisión de pesos,
Y el segundo punto es la compra de dólares del Banco Central. Compró 23.000 millones de dólares desde que arrancó el programa. De esos 23.000 millones de dólares que compró, hay más de 18.000 millones de dólares que se los compró el Tesoro al Banco Central contra pesos que tenía depositados en el Banco Central. Cuando se desarmaron los pasivos remunerados, los pesos que absorbe el Tesoro por hacerse cargo de esa deuda, los deja depositados en el Banco Central donde ya estaban, y esos pesos fueron los que se fueron desarmando. Entonces es cierto que la base monetaria amplia, que es una discusión si querés más teórica, que es la definición de la base monetaria originalmente, más lo que eran los pasivos remunerados que cambiaron por dos instrumentos, los pesos que le quedaban al Tesoro del Banco Central y lo que eran las LEFIs, es técnico pero no importa, esa se mantuvo quieta en 47 millones de pesos. Ahora, la contracara de eso, la base monetaria se duplica, pasa de 10 a 30 o de 15 a 30 desde que empezaste el desarme de los pasivos remunerados, y la contracara de eso es que cuando vos sumás la cantidad de pesos que hay en la economía, la base monetaria más la deuda del Tesoro, y estos son niveles bastante parecidos a los de arranque, lo que te cambió es la composición de esos pesos. Hoy o sea que más pesos, hay pesos para que vayan a correr al dólar. Pero a ver, lo que digo es, vos lo que genera, vos remonetizaste la economía sin reserva. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vos compraste dólares, emitiste pesos, la contracara de esos dólares los usaste para pagar la deuda, lo cual es correcto. O sea, vos transitaste un año y medio, un año en monedas, pagando la deuda sin acceso al crédito. Ahora, la contracara de eso fueron pesos que volcaste a la economía. Entonces, lo que digo es cierto que el balance está más saneado, porque vos tenés un poco menos de pesos, pero seguís teniendo muchos pesos, tenés más pesos que no son remunerados y menos pesos remunerados, porque cambiaste la composición, o sea, aumentaste la base monetaria y se te achica un poco en el margen la deuda, pero sigue siendo la deuda peso significativa, no es del central, es del Tesoro, pero al mismo tiempo, del otro lado, el balance del Banco Central no acumuló reservas. Marina. Entonces, en el argumento de ellos, que te dicen la base monetaria amplia se mantuvo fija, bueno, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, la contracara de eso es, de nuevo, vos remonetizaste, lo cual te permitió la expansión del crédito que viste, lo cual te permitió el milagro económico, que es que la inflación baje y que la economía empiece a rebotar. Pero la contracara de eso es el ancla cambiaria. O sea, el ancla cambiaria es lo que te sostuvo esta historia hasta ahora y es donde dejaste o sembraste. De nuevo, vamos a ver cómo se mueve estos días. O sea, eso te quería preguntar. El escenario, todavía me imagino, no sé si vos lo ves, le da margen al gobierno de salir de esta turbulencia. O sea, ¿cuál es el escenario de esto es un sacudón como el del año pasado, que en un momento el dólar paralelo llegó a 1.500 y después empezó a tranquilizarse? ¿Cuál es el escenario para que le permita al gobierno salir airoso de esta turbulencia? ¿Y cuál es tu escenario malo, donde esto no se corrige y se profundizan los problemas? Yo el año pasado, el Banco Central compró dólares desde que arrancó el programa, o sea, de los 23.000 millones compró 17.000 hasta mayo. En mayo dejó de comprar dólares. Cuando dejó de comprar dólares, que es una de las cosas que miraba el mercado, junto con los números fiscales, la baja en la inflación y fundamentalmente las encuestas, ahí empezaron las turbulencias. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, el Banco Central no compró dólares y ahí fue donde empezaron las turbulencias. Yo en ese momento dije, esto es una sábana corta, o sea, el esquema, vos volviste a atrasar el tipo de cambio y en simultáneo a eso tenés un Banco Central que, no acumula reservas, en gran medida por el blend, porque mandabas el 20% de la exportación al contado con liquidación, y con un riesgo país que en ese momento estaba en la zona de 1.200 puntos básicos, no tenías acceso al crédito. Con lo cual decían sábana corta. La verdad, ¿qué es lo que te pasó? Te pasó el blanqueo. El blanqueo de golpe se blanquearon 23.000 millones de dólares, hoy todavía te quedan dentro del sistema 11.000 millones de dólares, esos dólares se canalizaron a través del crédito del sector privado, el crédito en dólares al sector privado del sistema financiero subió 7.000 millones y se colocaron ONs por 9.000, y desde octubre en adelante el Banco Central volvió a comprar dólares, 6.000 millones de dólares acumulados, y eso te volvió a dar holgura. La posibilidad de seguir pagando la deuda aún sin refinanciarla, o sea, la única colocación de deuda que hizo el ministro fue el RIPO, 1.000 palos, y pagaste 5.500 al mercado y casi 5.500 organismos y casi 9.000 al mercado. Bueno, la verdad es que el mercado reaccionó y el riesgo país bajó, o sea, bajó de los 1.200 puntos, había llegado a 1.500 con el ruido que tuviste en ese momento, y vuelve a bajar, llegó a tocar un piso abajo de 600,
y hoy estás de nuevo cerca de 800, o sea, todavía Argentina no tiene acceso al crédito. Entonces, si vos le enchufás dólares a esta economía, esto funciona. O sea, si no le enchufás dólares, empieza a funcionar con rispideces. Ahora, los dólares que se suponía que tenías que inyectar son los dólares que deberían venir del fondo, claro. Y ahí viene la discusión, de nuevo, entre lo que el fondo busca, que es un esquema que, si querés, acumula reservas o que remonetices con reservas, entre lo que está haciendo el gobierno, que en alguna medida está remonetizando, pero sin reservas, porque está yéndose para pagar la deuda, en un esquema de tipo de cambio, para no hablar de atraso cambiario, digamos que la Argentina se volvió cara, y del otro lado, lo que es la narrativa, si querés, del presidente, en términos de que la oferta es fija, que vamos a la dolarización endógena, y que vamos a poder corrernos de este esquema el día que se cumplan las tres condiciones, sí. ¿No? La condición de que te dicen que la inflación converja al 1 y pico, o abajo de 2, el día que la base monetaria converja a la base monetaria amplia, eso implica expandir la base monetaria de 30 a casi 47 millones de pesos, o sea, falta muchísimo para eso, y si expandís esos pesos, después vemos cuáles son las consecuencias, y fundamentalmente que acumules reservas. Entonces, la expectativa era que te acumules reservas. Ahora, la pregunta es, esas reservas, ¿para qué las vas a usar? ¿Para seguir financiando una cuenta corriente que en términos cambiarios es deficitaria desde mediados del año pasado? O no. Bueno, y ahí está la discusión. O sea, al fondo, mi lectura no te está pidiendo flotar. O sea, pero lo que te está pidiendo es un esquema que acumule reservas. La discusión sobre el blend estuvo escrita en el documento del programa. O sea, el compromiso del gobierno en marzo del año pasado es eliminar el blend antes de junio. Ahora, el blend te da oferta del contado con liquidación, con lo cual la brecha vos la estás conteniendo, o sea, vos sos dólares en ese mercado. Más tendiente a creer que le va a impedir usar los dólares para subsidiar o frenar la brecha cambiaria que le cambie el manejo del dólar oficial. La verdad es que hay muchísima especulación al respecto. Creo que no hay información. Hasta un día antes de esto, te diría que hasta fines de la semana pasada, la expectativa era un acuerdo con el fondo que te refinancie los vencimientos de este año, y junto con eso los organismos te refinancian lo que vencen. Esos son alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares, que te da holgura del programa financiero, porque dentro de tu número de reservas negativas vos tenés los dólares para pagar, te diría que el 70% de los vencimientos de la deuda en dólares, y tenés metido ahí adentro de ese número de 10.000 palos de reservas negativas, los pagos del BOPREAL que vienen. Y empezaba la hipótesis, de nuevo hipótesis, alguien lo dice y después se repite, de que podría haber alguna plata adicional, 3.000, 4.000 millones de dólares, que te permitan, darle alguna holgura al programa, al programa económico, Pero de nuevo, en un esquema donde todo el caudal, buena parte del caudal político, está basado en este milagro de desinflación. Dos veces usaste la palabra milagro. ¿Es chicana o es porque le ves algo milagroso? Nosotros en el informe lo llamamos, milagro o espejismo, o sea, desde el punto de vista de el programa económico, desde el punto de vista de las encuestas. Bueno, lo que estás viendo es la inflación, que había llegado al 12% al final del gobierno anterior, con la devaluación saltó al 25%, hoy estás en el 2,5%, el 2,4% mensual. O sea, hay una caída fuerte en la tasa de inflación, los economistas miramos las anclas y cómo funcionan las anclas, pero la gente lo que mira es la baja en la inflación. Y desde el punto de vista de la actividad, es cierto que la recuperación o el rebote no es para todos, es cierto que todavía no llegaste a los picos previos, todo lo que quieras, pero lo que está viendo es un crecimiento del crédito que fue muy, muy agresivo en pesos y en dólares. El crédito en pesos se multiplica por 2 en términos reales desde mayo, y el crédito en dólares se multiplica por 3. Claro. Desde los pisos, de 3.600 millones de dólares era cuando arrancó, y son más de 10.000. Entonces lo que digo es, esa dinámica está montada en este esquema cambiario, al cual a mí, vos me habrás escuchado varias veces, a mí me hacía ruido, o sea, yo pensaba que vos tenías dentro de los controles de capitales, pero me parece que el uso del crawl, tan lento, y haberlo bajado en febrero cuando estabas negociando con el fondo,
y sobre todo el uso del blend para sostener la brecha cambiaria. Bueno, digo, priorizó la desinflación y la recuperación de la economía o el rebote de la economía por sobre el saneamiento, si querés, de la hoja de balance del Banco Central. Y ahora estás buscando sanear la hoja de balance del Banco Central endeudando al Tesoro. Ellos te dicen, no endeudas al Tesoro porque en realidad cachás deuda que tiene con el Banco Central, y si esa deuda está registrada con un valor del 30% respecto a un valor nominal de 100, en realidad vos tachás deuda, digo, porque el Tesoro la tiene registrada del 100% y el Banco Central del 33%, pero la verdad es que estás endeudando. Si sale al Tesoro con el Fondo Monetario y estás tachando deuda contra el Banco Central, o sea, tenés más vencimientos de deuda por delante, y del otro lado, si vos recapitalizás el Banco Central, pero digo, de nuevo, la pregunta es ¿para qué usas esos dólares? Si vos fueras un esquema de estabilización, bueno, digo, esto funciona, digo, y si no, digo, corres el riesgo de que en algún momento esas reservas se usen para algo distinto. La verdad es que se están usando para cancelar deuda. Marina. Y para intervenir en la brecha. Por último, el mundo de la macroeconomía, de la lectura que haces vos en tu laburo, lo que te preguntan tus clientes, ¿cómo aparece ahí, cómo se registra, qué impacto tiene lo que es lo que se llama la calle, las protestas y la represión del miércoles pasado, las protestas de hoy, el escenario de operativo, vallas, congreso en el medio de estos reclamos? ¿Tiene algún tipo de forma de procesarse desde la macroeconomía, desde la lectura de las planillas que vos mirás para el laburo? Mira, yo insisto, digo, para que esto funcione, vos necesitas, aparte del programa fiscal, necesitas un programa financiero que no dependa de comprarle dólares al mercado para pagar deuda, sino que puedas empezar a refinanciar la deuda de dólares, y un programa financiero de pesos que dependa menos de los controles de capitales. Y a mi juicio necesitas un programa monetario que tenga algún recorrido hacia adelante, que funcione como ancla y que no me digan que la oferta es fija cuando la base monetaria se multiplica por 3 o se multiplica aumentas 20% en términos reales desde que arrancó, o 50% desde los mínimos. Eso es lo que digo. Vos necesitas un programa fiscal, financiero y un programa monetario. Para tener ese programa financiero, que es lo que está en discusión, yo insisto, el mercado mira estas 4 cosas. Mira los números fiscales, mira la compra de dólares del Banco Central, no tanto las reservas, pero mira la capacidad de pago de la deuda de un país que no tiene acceso al crédito, mira la baja en la inflación, el sendero de baja en la inflación, y mira las encuestas. Entonces, lo que está todo el mundo mirando son las encuestas. La verdad es que hasta ahora, si querés, el principal activo del gobierno es que la oposición está totalmente desperdigada. Bueno, lo que está viendo hoy por hoy es que el peronismo, vuelve si querés, a juntarse. No me queda claro hasta dónde esto que estás viendo, termina perjudicando al gobierno o no, porque la verdad es que lo que la sociedad quiere es que esto funcione, ¿viste? O sea, y no quiere volver atrás. Y está pagando un costo de un ajuste muy violento. Ahora, después veremos, qué es lo que pasa en los números de las encuestas. Después son expectativas, hay quienes piensan que las movilizaciones pueden terminar de hacer revivir algo, de ayudarlo al gobierno, de nuevo, frente a la expectativa, pero en el medio está todo muy finito. Detrás de un reclamo justo, si querés, desde el punto de vista de los jubilados, o de la demanda de los jubilados, que son los que, no te diría que con el gobierno sino pero que vienen pagando buena parte del ajuste, porque el gasto previsional, cuando le tiraron a Macri las 14 toneladas de piedras en 2017, era casi 10 puntos del producto, 9,6 puntos del producto. Y el año pasado fue 6,2. Y este año puede subir, a la zona de 6,4, 6,5. O sea, ahí está el grueso de la licuación, y lo que estás viendo es la pérdida de la capacidad de compra de los ingresos de los jubilados, sobre todo los jubilados que habían de alguna forma salvado, no sé si salvado las papas, pero habían tenido una menor licuación originalmente por el bono, y ahora les están licuando el bono. Pero bueno, detrás de eso, se te mezcla todo, y a partir de ahí, depende del medio que leas, o te interpretarás de una forma o de la otra, y después veremos cómo se canaliza esto dentro de las encuestas. Pero empieza a haber ruido, lo que parecía una calma chicha, donde la oposición no aparecía, empieza a aparecer, lo cual es razonable detrás de la magnitud del ajuste que tenés. El problema es que, de nuevo, todo se desvirtúa, y cuando aparecen personajes, si querés, del pasado, tratando de ponerse detrás de causas justas, paradójicamente puede hacer revivir al gobierno. Vamos a Marina, ver. Gracias por la charla, gracias por el análisis, y seguimos hablando. Te mando un abrazo. Igualmente.
Un Ahí beso. estamos, Marina Del Poyeto, economista de la firma EcoGo.